Chuta, me olvidé de mandarle a Lomar. Ay, señor, señor, señor. Solo silencio, por favor. Hola, les saludamos Consuelo Torres, corredora de bienes raíces de la Bolsa Inmobiliaria Nacional BIN, y Edison Soria de bienpropio.com. Continuando con nuestras webinar, hoy hablaremos de temas relacionados con capacitación en ventas inmobiliarias y economía mundial. Nuestras charlas abarcan diferentes temas, tanto en el área de ventas como de conocimiento general, porque el vendedor profesional siempre debe estar bien informado. En la parte inferior está abierto el chat para que podamos contestar sus preguntas. Le damos la bienvenida al licenciado Adriel Santana, con quien hablaremos de las estrategias de ventas en tiempos de crisis. Adelante, Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar, estar acá para compartir con todos los que están conectados. Bueno, yo quisiera hablarles acerca de las ventas inmobiliarias, de cómo se va a transcurrir el mercado una vez que salgamos de toda esta crisis sanitaria, ¿no? Bueno, le he puesto como título el día que podamos abrazarnos nuevamente, el día que termine la cuarentena, el día que podamos regresar a nuestras labores como asesores inmobiliarios, estar en contacto con nuestros clientes, poder estar pendiente en esa asesoría que, bueno, que eso es lo que nos caracteriza y esa es nuestra razón de ser. La razón de ser de un asesor inmobiliario precisamente es ayudar a personas a comprar o vender o arrendar durante un proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá la lámina es esta explosión, porque estamos en una crisis, ¿no? Pero como todo lo que empieza, termina, podemos estar con esa certeza de que vamos a salir airosos y muchas cosas buenas van a venir en un futuro. También es muy importante tener presente que estamos en un negocio de personas, con personas. Negocio de personas con personas. No vendemos propiedades. El producto somos nosotros como asesores inmobiliarios y precisamente cuando tenemos eso muy, pero muy claro, las cosas toman otro matiz. Cuando nos enfocamos más en el cliente que no en la persona, el cliente y no en la propiedad, las cosas fluyen. Porque estamos hablando de una asesoría, estamos hablando de que hay que interesarse mucho más por esa persona, por qué vende, qué necesita, para qué vende, qué vamos a hacer después de. Y hoy más que nunca toda esta situación nos está ayudando a entender todo este lado humano. A cada uno de nosotros, de cierta manera, nos está sacando esa parte humana que tenemos dentro, que probablemente no incluso ni nosotros mismos sabíamos, ¿no? Estamos siendo mucho más colaborativos, más bondadosos y siempre pendientes de esa persona que tenemos al lado, el vecino, el familiar, el amigo, para poderles pues ayudar. Hay que entender esa parte, la diferencia que puede existir entre lo que es asesor y un vendedor, ¿ok? Les invito a inclinarnos más hacia la parte de la asesoría. Como asesor hay que tener varias cosas en mente para una vez que volvamos a este mercado que tanto nos gusta, este contacto de tú a tú con el cliente. Una de las cosas es el mejor precio.
sin duda alguna, cuando se reanuden las actividades, ¿cuáles van a ser esas propiedades que se van a vender? Pues se van a vender esas propiedades que estén a un mejor precio. Entendamos que sí, si bien es cierto, hay que ser destacados en publicaciones, en los distintos portales en los que publicamos, hay que hacer aún mayor gasto de marketing. Hay que gastar más en marketing, ¿qué es? Lo que es fotos profesionales, en videos, en la marca personal de uno como asesor inmobiliario, en drone, en caso de propiedades que así lo ameriten o lo necesiten. Y sin duda alguna, toda esta inversión no se va a hacer por algo que no vamos a tener un buen precio o una exclusiva, porque se va a costar un poco más de trabajo de lo normal poder hacer una venta. Entonces, la venta va a existir, pero también va a existir una sobreoferta. Entonces, por eso es el tema de tener un muy buen precio, porque si hoy, por ejemplo, acá en el sector de la República de Salvador, habían unos 20, 30 departamentos antes de todo este proceso del coronavirus, había unos 20 o 30 departamentos en venta. Estoy seguro que van a haber muchos más también que van a salir al mercado de venta, y entonces va a haber una competencia, ¿ya? El mercado inmobiliario es uno de los que más rápido sufre consecuencias en cada vez que hay una crisis, cada vez que hay un tema de política, cada vez que hay cualquier cosa. El mercado inmobiliario es uno de los primeros que surge, que se ve ese aspecto, pero también es el mercado que más rápido se recupera, es el mercado que más rápido arranca. Porque hay que tener en cuenta que no solo nosotros como asesores inmobiliarios o el comprador y el vendedor son los que incurren en una compra-venta. Hay que tener en cuenta que existen las constructoras, existen las notarías, existen los abogados, el maestro de obra, la señora que después que tú tienes tu departamento va y te limpia, te cocina, o sea, los guardias, las empresas de seguridad. O sea, hay un sinnúmero de rubros que hay detrás de este mercado inmobiliario. Por eso es uno de los mercados que más rápido arranca luego de salir de una crisis. Entonces tengamos seguro que sí va a haber ventas, porque las ventas siempre van a existir, las ventas no van a parar. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa. Hay operaciones que se quedaron en stand-by. Hay operaciones que están, digamos, a punto de firmar una promesa. Hay operaciones que están a punto de una decisión. Entonces, una vez que todo se reanude, va a volver todo. Entonces, esas operaciones que estaban pendientes, más también otras más, que van a surgir, porque van a existir muchos tipos de clientes que van a tener la necesidad de compra o venta. Esto, y entendámoslo, ¿no? El tema de las ventas inmobiliarias, quienes lo hacen, el comprador o el vendedor, la mayoría de las veces es un tema de necesidad. Entonces, obviamente este mercado de inversionistas es el que probablemente se vea un poco afectado. ¿Por qué? Porque también van a salir esos inversionistas. ¿Y por qué hago así? Porque probablemente nunca tuvieron la idea de comprar un bien inmueble, pero piensan que ahorita van a encontrar la mega oportunidad, digamos, algo de 200.000, van a querer ofertar 80.000. Entonces, si bien es cierto que hay que hacer un trabajo con el propietario, y hay que hacer ese trabajo para bajar esos precios, para decirle, mira, pero no hoy, o sea, es cuando todo termine, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, no es que hoy tengamos que ir haciéndolo ya. Hoy todavía, porque no tenemos un comparable real, porque todavía el mercado no nos está diciendo, mira, ya bajó un 10% de lo que antes estaba comercializando, ya bajó un 5% nada más, bajó un 30%. Todavía no tenemos ese dato.
¿ya? Todo lo que se pueda hablar, todo lo que se pueda decir es una mera especulación. O sea, hasta quién nos va a decir en realidad qué es lo que va a pasar, el mismo mercado. Cuando se empiece ya a mover, que sí tenemos que estar preparados y hablar con ese propietario y decirle, dependiendo del sector donde estés trabajando, decirle, mira, habían antes 10 propiedades acá similar a la tuya, mañana probablemente haya 15, vaya 20, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar la situación? Entonces, ir acompañándole a ese cliente para que no se sienta desamparado y pues esté siempre atento y esté dispuesto también a trabajar con nosotros, porque siempre estuvimos ahí durante todas estas, ya vamos terminando casi ya la 4ª semana de cuarentena. Entonces, si existe hoy un acompañamiento, si existe el estar contigo hoy, es como dicen, en las buenas y en las malas. Entonces, estamos en las malas, estoy seguro que ese cliente va a estar con nosotros en las buenas también. Existen muchos tipos de cliente, ¿no? Existe el cliente que va a querer comprar o vender porque se dio cuenta que, por ejemplo, se le quedó pequeño ese departamento o esa casa, porque ya los hogares pasaron a ser unas salas de multiuso, ¿no? Ya tenemos gimnasio, ya tenemos oficina, ya tenemos, prácticamente lo tenemos todo ya en la casa o el departamento. Entonces te das cuenta que hay un poco espacio en comparación al que en verdad puedes sacarle tu provecho. Entonces hay personas que van a buscar ampliarse, hay otros que se van a divorciar, y entonces es un mercado también que nos va a llegar y son dos buscadores. Hay otro cliente que va a ser el cliente abandonado, es ese cliente que digamos no tenía un asesor X y en este proceso de cuarentena no, ese asesor nunca estuvo pendiente, ese asesor nunca estuvo ahí para decirle ni hola, ¿cómo estás? O sea, que es lo que durante este tiempo se tiene que haber hecho, o sea, es ese el tipo de contacto. Entonces, ese cliente abandonado nos va a llegar bastante. Ese cliente que busca un buen servicio, que busca una buena atención, que busca un buen asesoramiento, ese cliente es el que nos va a llegar. Otros clientes van a ser los clientes nuevos, o sea, mejorar la vivienda, los divorciados, como dije. Otros van a ser jóvenes que buscan estar ya independientes y para eso tenemos que estar listos. Estamos con un cuaderno en blanco. Estamos ante una oportunidad, lo veo así como una oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos, valga la redundancia, tenemos la oportunidad de escribir nuestro futuro. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir con las acciones que vamos a ir haciendo hoy para cosechar mañana. Entonces, todo lo que podamos hacer hoy con nuestros clientes, todo lo que podamos fidelizar a esos clientes, hagámosle porque todavía quedan unos días, o sea, para beneficio de los que todavía no lo han hecho, todavía quedan unos días para hacer esa estrategia, para hacer ese llamado de comunicarse y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti, ¿cómo has estado estos días? Cuéntame, ¿te puedo ayudar? Ojo, como ofrecer ayuda, porque si necesita ayuda, se la tienes que dar. Entonces, es un tema de que este cuaderno en blanco tenemos hoy en nuestro poder la decisión de qué es lo que queremos en un futuro a mediano plazo. Porque lo que hagamos hoy va a ser las consecuencias de mañana. Somos un equipo. Todos los que están acá viendo no han llegado por casualidad, todos estamos en el mismo rubro, todos practicamos el mismo deporte, que es el asesoramiento inmobiliario a ciertos clientes. Entonces, como equipo, trabajemos juntos, trabajemos unidos y vayamos siempre por un mismo camino. Tomemos metodologías de trabajo que nos ayuden siempre a perfeccionar. Entonces,
y les digo cómo, por ejemplo, todas estas capacitaciones online que se están haciendo, todos estos webinarios, hoy es momento de eso, hoy es momento de capacitarse, de ver cuáles son esas nuevas tecnologías, esas nuevas oportunidades de negocio que nos están saliendo, que nos pueden salir, porque hay que tener ese olfato para poder darse cuenta de eso. Y si un cliente nos llama y nos dice, oye, Adriel, ¿sabes qué? Cuando esto se acabe, yo quiero comprar este tipo de propiedad, pero que esté de oportunidad. Entonces, en base a eso, ahí le podemos ir asesorando. Hay que prepararnos, ser mejores, hay que preparar mejores materiales. Y a eso me refiero a que, por ejemplo, no sé si muchos lo harán, pero son brochures que uno lleva impreso. Incluso esta vez yo este tiempo lo he estado haciendo digital, he estado haciendo algunos materiales y se lo estoy enviando al cliente. Hay que ser más tecnológico, hay que ser más especialistas en este tipo de cosas, porque son pequeños detalles que van a marcar una gran diferencia. Entonces, estos brochures, créanme, ayudan mucho a que te vean a ti como un mejor profesional y que tú te puedas vender mucho mejor, y que a la hora incluso de que si estamos frente a una captación, no nos puedan ni negociar el precio de nuestros honorarios. Entonces, son muchas cosas las que podemos hacer y sin duda alguna yo pienso que se viene una modernización en todo lo que es el proceso legal. El proceso legal, incluso yo hoy estaba viendo un webinar y hay aplicaciones donde podemos hacer las firmas electrónicas, podemos enviar el documento ya escaneado, firmado, todo. Y oigan, eso viene. Y con esto no digo que va a desaparecer la notaría, para nada, porque siempre el trabajo del profesional va a hacer falta y ese siempre se va a necesitar, porque son otros asesores, son asesores legales. Pero nos van a ayudar, nos van a facilitar la vida, o sea, le van a ayudar a facilitar la vida a este cliente también, que desde la comodidad de su casa puedas decirle, oye, mira, tranquilo, yo por Zoom mismo, o por Skype, por donde sea, yo me contacto con el propietario y te hacemos una videollamada y él nos va a indicar la propiedad, yo te voy a decir todos los detalles y ¿sabes qué? Y ahí ya no perdemos tiempo y vamos viendo. O sea, son muchas cosas las que se pueden hacer con relación a lo que es la tecnología. Entonces, cada vez se está también aceptando este formato home office o home working. Y estamos hablando que me acuerdo recién empezando la cuarentena, yo planteé esto y alguien me dijo, oye, no, ¿sabes qué? Eso se demora en llegar. Mira, ya vamos para 4 semanas. Ya lo que antes a uno le daba pena decir cuando alguien le llamaba, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde estás? Y estabas en la casa, estabas desayunando, acabando de levantar. Y tú decías, no, estoy camino a la oficina, porque te veían como vago. Entonces, hoy no, hoy estamos hablando de que ya se está aceptando más eso desde el nivel de jefe, desde el colaborador, desde el cliente, ya todos están más abiertos a esa figura. Entonces, aprendamos de toda esta situación. Eso era lo que les quería decir en este corto tiempo y aportar en todo lo que es estas medidas que se van a venir muy pronto. Entendamos que ya el mundo cambió, entendamos que vamos hacia adelante, nunca hacia atrás, entendamos que tenemos que ir junto con todo el cambio, si no nos vamos a quedar. Entonces, eso era. Si tienen alguna pregunta o algo, porque no estoy viendo. Posiblemente en el otro chat debe estar. No sé si Consuelo ya tiene el otro chat. No lo sé, yo ya estoy conectado, entonces no lo sé si ya... Consuelo, ¿preguntas? No se te escucha, Consuelo. Consuelo, no se te escucha. Ya, por acá Listo, me ahí llegó está. una.
listo. A ver. Listo, Adriel, porque yo no tengo preguntas ahorita. Sigue tú, por favor. Ya, mira, aquí me preguntaba que cómo se ve venir el futuro del mercado inmobiliario. Eh, y bueno, era un poco de lo que hablé al inicio, pero también hay que tener en cuenta algo. No somos, o sea, no me considero una persona que puede predecir lo que va a pasar. Lo que sí estoy seguro es que, como le decía a un cliente que me llamaba justamente el día de ayer, y entonces me decía, Adriel, y la misma pregunta, ¿cómo tú vas a ver la situación del mercado en un futuro muy cercano ya cuando esto se acabe? Yo le dije, mira, no te puedo decir, porque la verdad no sé a ciencia exacta. Lo que sí te puedo decir, y es algo que todos sabemos, es que si ayer había una oferta y era un mercado de compradores, mañana va a ser aún más todavía la cantidad de oferta y va a ser mayor el mercado de compradores. Me refiero al mercado de comprador por la cantidad de ofertas. Ya, Adriel, una pregunta. En el caso hipotético tenemos un cliente, por ejemplo, con una casa que está vendiendo en $100,000 y tenemos un cliente de compra, por ejemplo, está haciendo una oferta en firme por $60,000. ¿Cómo podríamos afrontar esa situación que va a empezar a darse? Mira, el tema de esas ofertas bajas las vamos a esperar, y creo que por esa casa de 100.000 o ese departamento de 100.000, una oferta de 60.000, dependiendo de la forma de pago, habría que valorarla mucho, porque estamos hablando, sí, de un 40% menos, pero hay que ver también, y por eso yo también durante la presentación dije, no se puede hablar hoy con un cliente para bajar un precio cuando no tenemos todavía una referencia de qué es lo que está sucediendo, porque el mercado hoy está paralizado, o sea, no probablemente haya una que otra operación, pero no es un mercado que está dinámico como otras veces. Entonces hay que esperar a que esto llegue el día que podamos ya hacer una vida lo más parecido a lo que era antes, y ahí vamos viendo cómo se va moviendo. Pero sí también digo algo, este primer mes, después de que salgamos de esta cuarentena, este primer mes va a ser crucial para esas personas que en verdad quieran vender, para los que en verdad quieran vender. Correcto. Más o menos... A ver. Adelante, Consuelo. Ya. Una pregunta, me dice aquí María Inés. Más o menos, ¿qué porcentaje? Ya me dice, pero entre 40% menos es demasiado, me dice. Claro, por eso digo, es demasiado, pero es que no tenemos todavía una métrica para poder hacer una comparación. Estamos haciendo una comparación en base a lo que era antes del coronavirus. Y si nos ponemos antes del coronavirus, una propiedad del 100% del valor, una forma de pago de contado, se podía negociar hasta un 12%, un 15%, a veces más, dependiendo obviamente de la necesidad del vendedor, obviamente, ¿ya? Sí, un 40% puede ser mucho, muy poco, ¿no? Pero ¿comparado con qué? Todavía no tenemos con qué comparar. Y si en mercados normales se bajaban hasta un 15%, imagínense. Claro. Tal vez se podría generar una simulación de compra, por ejemplo, con crédito, que sería la opción con la que podría competir un comprador en efectivo, ¿no? Claro. El hecho sería justamente eso, ver cómo establecer las simulaciones de tal manera de poder llegar a un precio que nos permita cerrar o asesorar tanto al vendedor como al comprador, para que de alguna manera se llegue al encuentro del precio, que es el proceso en el que ahorita justamente vamos a tener que empezar a descubrir los precios, que es lo que va a pasarnos en esta corrección financiera que se va a darse, ¿no? Exacto, ya los precios en los que se vendieron hasta el 15 de febrero, ya esos no son precios de referencia.
Correcto. ¿Ya? Son precios que se vendieron antes del coronavirus, o sea, antes de la crisis, antes de que, y ojo, va a suceder algo, en muchas empresas han habido despidos, en otras empresas han habido rebajas de salario y han habido rebajas del 40%, del 30% del salario. Conozco personas así con esos casos. Entonces, no me asustaría que haya un gran porcentaje de descuento entre el 100% del valor que se está pidiendo al precio final. Ojo, también ese porcentaje va a ser mayor o menor dependiendo de cuán real sea ese precio de mercado de la propiedad. Correcto. Eso. Correcto. Estimamos que no va a haber una reducción de precio, de costos o de valores de plusvalía, de avalúo catastral, que le llamamos en los IRMs aquí en Quito, pero de alguna manera, o sea, ¿tú consideras que se va a mantenerse eso como una referencia? Porque supuestamente para el tema de crédito, los bancos consideran eso justamente antes del, antes del avalúo como es comercial que se hace, ¿no? Claro, pero una cosa es el avalúo comercial, otra cosa es el avalúo catastral, ¿no? Son dos cosas diferentes. El avalúo catastral depende mucho también del profesional que vaya a hacer ese peritaje. Bien. Entonces, muchas veces no coincide, muchas veces no es, digamos, punto de comparación el avalúo catastral al comercial. Correcto. Me he encontrado también con clientes que a veces a conveniencia dice, pero es que en el avalúo catastral, ¿sabes qué? Dice 200.000, cuando el avalúo comercial no es ese. Y es que realmente hubo un tiempo en que los avalúos catastrales todos sabemos que estaban un poco por encima de lo que realmente era. Correcto. Exacto. Adelante, entonces, eso. Marinés nos vuelve a preguntar y nos dice, ¿esto ahuyenta a los propietarios? ¿Cómo los retenemos? Si les empezamos, me imagino que se refiere a decirles que va a bajar mucho el porcentaje, y Lucy le contesta, pienso que es mejor esperar la oferta del cliente y tratar de llegar a una negociación con el dueño. No podemos suponer porcentajes. ¿Cómo haríamos esta parte? Exacto. Lucy tiene razón. No podemos suponer porcentajes de rangos de negociación. O sea, del 100% no sabemos cuánto en realidad se va a bajar. Sí va a haber todo depende siempre de la forma de pago, ¿no? Pero no creo que se vayan a ahuyentar los compradores, porque el comprador que ayer tenía necesidad, yo creo que mañana va a tener más necesidad todavía. Entonces, con todo este fenómeno que está pasando sanitario, ya también va a haber un fenómeno también económico. Y entonces, sin duda alguna, la persona que ayer quería vender por una necesidad, mañana va a tener más necesidad todavía, porque van a haber otras cosas que se le habrán sumado, y por eso es tan importante el estar en contacto con tu cliente durante todo este proceso. O sea, porque mientras más información uno tenga como asesor inmobiliario, más herramientas vas a tener a la hora de poder negociar o poderle asesorar en una buena toma de decisión a ese cliente, ¿ya? Porque probablemente ese cliente tiene un pago de hipoteca y antes la hipoteca era de $1,000 y él ganaba y le daba para pagar bien. Pero ¿qué pasa si ese cliente ya ahora gana menos de $1,000 y la hipoteca sobrepasa el refinanciamiento? O sea, son muchas cosas que sin dudar alguna el que tiene la necesidad de vender va a vender, pero para eso tenemos que estar ahí nosotros y no como mercenarios ahí, ven que tú, no, o sea, hacerlo lo más humano posible. Y es lo que yo hace unos días posteaba en mis redes. Hay 3 cosas muy fundamentales. Hacer preguntas inteligentes. Las preguntas inteligentes te dan respuestas inteligentes, ¿ya? El otro es escuchar bien a este cliente, comprador o vendedor, pero más al vendedor, porque es el que más te va a necesitar hoy, ¿ya? Esta escucha activa, mientras más te escuche, más información vas a tener, mientras más información, más poder vas a tener, ¿ya?
Y lo tercero era que es un negocio de personas, es un negocio de persona con persona, se trata del cliente, no de la propiedad. Adriel, estuve yo en un conversatorio hace un par de días justamente y se hablaba de que posiblemente va a haber tres franjas de precios, ¿no? Desde 0 hasta $40,000, que es el segundo nivel de VIP, desde $40,000 hasta los $130,000, que es el crédito VIP que normalmente está dando actualmente el BIES, y de 130,000 en adelante, ¿no? Los comportamientos van a ser distintos. Más o menos de lo que conversábamos decía que desde 0 hasta $40,000 más o menos se va a mantenerse el valor, ya que casi estamos hablando de que es el costo Claro. de producción, ¿no? Desde 40,000 hasta 130,000 es donde va a ser mucho más elástico el comportamiento tanto de precios como de costos, y que las propiedades de sobre 130,000 casi no se van a verse afectadas porque ese segmento de mercado está ya pagado, por así decir, realmente las propiedades, entonces no se va a verse afectado, ¿no? No sé qué te parece ese comentario que recibí hace unos días. Mira, realmente, a ver, hay un bono que dio el Estado y era justamente para incentivar todo este tema a los constructores de interés social. Así es, hasta ¿Ya? $40,000. Hasta el momento, eso no se ha dicho que se va a ver afectado, no, para nada. Todo va a depender, obviamente, ¿de qué? De la capacidad de pago que pueda tener cada persona, de cómo haya variado su circunstancia laboral. Correcto. O sea, si esa persona que antes podía optar por el crédito porque ganaba, no sé, yo lo que es interés social no manejo mucho ese ticket, pero si se vio afectado por una baja de salario, obviamente se va a ver afectado por una colocación de crédito porque siempre va a ser en relación a sus ingresos, a su capacidad de pago. Con el mercado de más de $130,000, eso es un mercado que ya estamos hablando de medio alto, ya subiendo ya un poco, ¿no? Entonces, son personas que yo pienso que sí se van a ver afectadas también, pero que no va a ser la gran mayoría, ¿no? Por así decirlo. Pero yo pienso que todas las franjas o todos los tickets de venta, por así decirlo, todos esos rangos, todos se pueden ver afectados, porque incluso también también es el tema del flujo de caja que pueda tener una constructora en este caso. Entonces, llevamos ya casi un mes parado y eso representa problemas para muchos contratistas. Así es. Tenemos otra pregunta. David Trujillo nos dice, ¿cómo manejar el tema de nuestros honorarios? ¿Habrá propietarios que quieran pagar el menor porcentaje posible? Pero eso no se viene por la crisis, eso es de siempre. El tema de querer pagar menos, o sea, yo creo que eso lo llevamos en las venas todos. O sea, uno siempre quiere tener lo mejor y al mejor precio, ¿no? Entonces, mira, yo una respuesta que le doy mucho a mis propietarios cuando me ponen ojos por el 5%, yo le digo, oye, ¿tú te imaginas que yo no sepa pelear mis honorarios como profesional? ¿Cómo voy a pelear yo tus intereses a la hora de querer vender tu propiedad? Entonces, es una cosa que el trabajo profesional de uno, o es que el abogado va a bajar sus honorarios profesionales, o es que el médico va a bajar sus honorarios profesionales. O sea, es una necesidad. Tú tienes una necesidad, yo te puedo ayudar con esa necesidad. Obviamente tiene un costo, y yo lo que hago, siempre le digo, también tengo una parte económica que tengo que resolver. Entonces, siempre el tema de los honorarios, de negociar los honorarios, siempre va a existir. Con crisis, sin crisis, siempre va a existir. Lo que ya está en cada uno de nosotros, cómo vendamos nuestros servicios. Y si ojo, si
si no nos quieren pagar lo que nosotros estamos solicitando, el porcentaje con el que cada cual trabaje, es porque no supimos vender bien el servicio de nosotros. Entonces, vayamos atrás, qué fue lo que hicimos mal o qué fue lo que no hicimos o no dijimos, y replanteemos otra vez ese speech de venta que podamos tener para representar nuestro servicio. Correcto. ¿Hay en este momento alguna situación, algún filtro a nivel de YouTube? No nos permite hacer las preguntas directamente al chat, pero hemos puesto el número de WhatsApp para que puedan a través de Consuelo enviar las preguntas. Bueno, yo tengo ahorita otra pregunta que antes de este filtro pudimos tenerla. María Castillo nos dice: al estrenar una oficina o local cerrado sin producir nada, ¿cuál sería el pacto correcto entre arrendador y arrendatario? Uy, imagínate, como eso hay muchas situaciones. Mira, ahí todo ya depende de una conversación muy interna de propietario y el inquilino, ¿no? ¿A qué acuerdo pueden llegar? Mira, sabes que este mes no me lo pagues, pero no es que no me lo vayas a pagar, sino que te lo puedo diferir a 10 meses, no sé. Pero todo, primero, el flujo de caja de ese inquilino, y segundo, bueno, si es que ese propietario compró con una hipoteca también, también está viéndose afectado. Entonces, por suerte, este tema de las hipotecas, entiendo que han dado 1 o 2 meses de gracia, algo así. Pero bueno, no es que se extendió al final de la cuota 260, bueno, ya no son 260, ahora son 262. Entonces, todo es flexible. O sea, yo creo que aquí es donde estamos sacando el lado humano todas las personas, ¿no? Desde las entidades financieras hasta las pymes, los propietarios, o sea, porque se trata de ayudarnos, porque es un tema ya más que sanitario, es un tema ya también económico. Okay. Entonces, así ciencia exacta decirte, mira, que tiene que bajar el arriendo a tanto, o no, porque ya es algo muy particular, sí. Correcto. No sé, Consuelo, tal vez estamos ahorita ya con 30 minutos, damos paso a nuestro siguiente panelista. Listo, podemos seguir. Ya. Muchas gracias, Adriel, muy interesante tu charla, y pues también aprendemos mucho con esto. Bueno, le damos la bienvenida ahora al al economista Pablo Dávalos. Él nos va a hablar de posibles escenarios económicos después de la crisis. Correcto. Le damos la más cordial bienvenida al economista Pablo Dávalos, quien nos dará su punto de vista del escenario actual y proyección de los bienes raíces en Ecuador. Antes, una introducción macroeconómica breve. No vamos a hablar de conspiraciones. No vamos a extender el miedo. No vamos a culpar ni a banqueros ni a políticos. Vamos a cuestionarnos los sistemas que hemos creado y a proponer posibles reformas. A través de los siglos, los sistemas se han modificado, manipulado e incluso corrompido para favorecer los intereses de unos pocos. Nosotros hemos ido asimilando todos estos cambios. Y como el ser humano puede adaptarse a prácticamente cualquier medio, aquello que nos ha permitido sobrevivir es aquello que también nos ha aprisionado. Es momento de saber leer el símbolo de los tiempos y no tener una actitud contemplativa ante los innegables cambios que está provocando este reset financiero mundial. Este es el primer paso para comprender lo que sucede. Mantener una mente amplia y dispuesta a realizar cambios reales y no cosméticos será la diferencia. En términos numéricos, nuestra economía ecuatoriana no representa más allá del 1% de la economía norteamericana, dueña de la moneda que usamos, y que justo en estos momentos no vamos a beneficiarnos de los enormes incentivos fiscales que la Reserva Federal norteamericana está lanzando para rescatar la mayor caída del sistema financiero
nunca antes experimentada en el planeta. Los enormes volúmenes de emisión monetaria sin un respaldo tangible y la deuda del supuesto emisor público en términos récord, ¿qué real estabilidad darán al dólar? La caída de los índices bursátiles Dow Jones, S&P 500 y DAX, el rescate con emisión monetaria llamada expansión cuantitativa de la moneda, ¿hasta qué punto serán la solución? ¿Cuál será el comportamiento del resto de monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional? Las criptomonedas representan el 0.5% de la economía mundial. ¿Son en realidad una alternativa? Al no tener ningún respaldo real, al igual que el dólar, ¿no será una edición más del concepto fiat de la moneda? A nivel macro, ¿qué debería hacer el gobierno para paliar la situación económica? Decretar toque de queda no resuelve el problema económico. Según la pirámide del economista John Esther, los bienes raíces son bienes refugio en segundo nivel de liquidez. ¿Cuál será el comportamiento sabiendo que las monedas fiat van a sufrir un colapso? Y en teoría esperaríamos el comportamiento de una distribución de Pareto para los precios de los bienes raíces referenciados al dólar. ¿Cuál será el nivel de devaluación del dólar versus metro cuadrado de bienes raíces en Ecuador? Estamos en un periodo de reset financiero, monetario. ¿La moneda fiat perderá en favor de los patrones de metal precioso? Que si esto fuera una empresa estaríamos en quiebra. Esto es quiebra técnica. El planeta está en quiebra técnica. O sea, esto sería disolución. Te declaras en quiebra, concurso a acreedores. Todo el planeta genera 100. La deuda del planeta son 322. Eso es lo que quiere decir. Pero claro, no le gusta a las personas ver los números. Pero no puede seguir de este modo, ni se puede seguir imprimiendo. No es sustentable. Vamos hacia un nuevo mundo en el cual los nuevos negocios son desde casa. Los negocios online van a proliferar. Trabajar desde tu casa va a proliferar como primero o segundo empleo, porque puede que tu otro empleo, el que tienes ahora, o te echen o comiences a ir a trabajo parcial. Se habla de una segunda ola del brote. Sin más, les dejamos con el economista. Adelante. Muy buenas. Economista, tenga bien, por favor. Adelante con su exposición. Muchísimas gracias. Primero, un saludo muy cordial a todas las personas que están en este momento compartiendo con nosotros. Les saludo, no los conozco, pero un saludo muy cordial. Como todos sabemos, este momento estamos en un contexto muy particular, en un contexto realmente inédito. Ese contexto da cuenta de que a nivel mundial todas las actividades económicas han tenido que paralizarse, han sido suspendidas producto de esta pandemia. Es la primera pandemia global, es la primera pandemia que pone en interrupción a todo el movimiento comercial a nivel mundial. Y nuestro país no es una excepción. Nuestro país también en este momento está sufriendo las consecuencias de eso. El criterio que ha obligado a muchos países del mundo a que su población en este momento guarde protocolos de aislamiento, cuarentena y distancia social tiene que ver con criterios de salud pública. Es decir, este es un virus, la ciencia está trabajando para determinar la posibilidad de una cura, pero es un virus altamente contagioso y además letal. Ha demostrado mucha letalidad conforme se pueden ver en datos que provienen de diversas partes del mundo. En consecuencia, nosotros nos enfrentamos a fenómenos económicos absolutamente inéditos en estas circunstancias. ¿Cuál era la dinámica que nosotros teníamos, al menos en el caso del Ecuador? La dinámica estaba dada por una preocupación fiscal. El gobierno se había preocupado por corregir, de acuerdo al criterio del gobierno, en variables fiscales que, según sus propias opiniones, tenían que llevar hacia un equilibrio y a una sustentabilidad. Por eso el gobierno en marzo del año pasado suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implicaba la reducción de la demanda agregada y además el incremento de ingresos para el sector público para compensar las posiciones de déficit fiscal. Teníamos, de acuerdo a la programación que presentó el ministro de Finanzas a la Asamblea Nacional, un déficit fiscal de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de unos 3.800 millones de dólares. Con esa cantidad se aprobó la proforma presupuestaria para el presente año. También se la aprobó con un presupuesto pensado para el petróleo en alrededor de $50 el barril de petróleo. Esos fueron los supuestos, pero tenemos problemas fuertes que ya no tienen que ver con la estructura fiscal del país,
sino que tienen que ver con la estructura del sector real. En este momento se ha detenido todo movimiento económico en todo el país, está suspendido absolutamente todo. Sin embargo, lo que llama la atención es el hecho de que si bien la población tiene que recluirse en sus hogares, si bien la población tiene que cumplir con los protocolos de aislamiento, todavía de parte de las autoridades económicas no se ha diseñado una legislación que sea coherente con esta situación. Es decir, si la población está en sus hogares y no puede generar ingresos, lo más obvio podría ser que el gobierno nacional decrete una moratoria de pagos de tal manera que la población que tiene que pagar tarjetas de crédito, tiene que pagar cuotas hipotecarias, tiene que pagar cuotas de créditos de consumo, de producción, etcétera, en estas circunstancias, al no poder hacerlos, se genere una moratoria, si se quiere, a todo nivel, para que una vez que se superen estas condiciones de salud pública y se retome otra vez el movimiento económico, la población pueda cumplir con sus exigencias. Por eso nosotros podemos ver que independientemente de la voluntad y de las declaraciones gubernamentales, a muchas personas le están debitando el saldo de los créditos que se tienen con tarjetas de crédito, que se tienen con la cuestión hipotecaria y demás, y muchas personas tienen sus ingresos de actividades que las realizan día a día, o de empresas que tienen su liquidez de actividades que las realizan día a día. En consecuencia, nosotros podemos apreciar una distancia, podemos apreciar una separación entre el contexto actual que están viviendo los hogares, las empresas, los consumidores y la política económica. No tenemos una política económica de crisis. Tenemos un decreto de emergencia, pero no hay sobre ese decreto de emergencia una política económica de emergencia. ¿Qué significa una política económica de emergencia? Significa destinar los recursos que tiene el país para garantizar las mejores condiciones de vida a la población, para confrontar esta situación de emergencia en salud pública y además diseñar escenarios a largo plazo. De tal manera que cuando se reintegren a la actividad económica no se produzcan bruscas situaciones en las cuales el ingreso de las personas tiene que ser destinado para pagar 2, 3 cuotas de la tarjeta, 2, 3 cuotas del crédito hipotecario, del auto, etcétera, ¿no? Entonces, hemos notado los economistas que no existe una política económica de emergencia, no hay. Esto genera incertidumbres, esto genera costos de transacción, esto genera un ambiente en el cual muchos actores económicos no saben cuáles van a ser las reglas de juego a futuro. Desde las personas que tienen que cobrar arriendos, las personas que tienen créditos en el sistema financiero, en las cooperativas y demás, o sea, no tienen una idea muy clara de cómo va a ser su escenario, qué sé yo, en el mes de mayo, en el mes de junio. No sabemos tampoco cuándo finalmente se termine este proceso de cuarentena y cómo va a estar la economía afectada por eso. 1, 2. Las incertidumbres son más fuertes todavía cuando se constata que en el caso del Ecuador nosotros no tenemos política monetaria. ¿Qué significa que no tenemos política monetaria? Significa que la cantidad de dinero con la cual nosotros realizamos transacciones depende de la balanza de pagos. El problema está en que la balanza de pagos en este momento está también en stand-by. Es decir, las exportaciones del país están detenidas. Tenemos que seguir realizando importaciones, sobre todo de insumos que son básicos para la sociedad, como insumos de medicinas, insumos de higiene, ciertos químicos que son fundamentales, pero casi no hay exportaciones. En consecuencia, nuestra capacidad de disponer de liquidez está muy, muy restringida en este momento. Por eso sorprendía muchísimo la posición del gobierno de haber pagado la deuda el 24 de marzo del presente año, una porción de la deuda de los bonos Global 2020, sabiendo que las posiciones de liquidez son muy débiles, son muy frágiles. Si no hay liquidez en el país porque la balanza de pagos no está generando los dólares para la economía, tenemos que vivir de los ahorros que tiene el país y no es conveniente esos ahorros destinarlos a pagos que pueden realizarse después, que no son prioritarios en este momento. Ese fue el sentimiento generalizado, ¿no?
Entonces nosotros tenemos muchas contradicciones por parte del equipo económico del gobierno. Recordemos que ya estamos entrando a la segunda semana del mes de abril de este año y el gobierno todavía no ha realizado los pagos a muchos sectores del sector público. Y no ha realizado esos pagos porque el gobierno no tiene liquidez. Y no tiene liquidez porque no está recibiendo liquidez de las transferencias que le hace el Servicio de Rentas Internas, de las transferencias que le puede hacer Petroecuador. En ese sentido, se restringe muchísimo la liquidez, es obvio, por las circunstancias que estamos viviendo. No hay tampoco un mecanismo de emisión que compense esa liquidez y tampoco hay la forma de utilizar los ahorros del país que se encuentran como reservas activas netas o reservas internacionales o activos internacionales netos, ¿no? Que corresponden más o menos a unos 8.000 millones de dólares. Esta es la situación que tiene el país. Sobre esa situación, las personas necesitan construir sus expectativas con certeza, necesitan escenarios en los que les puedan definir más claramente cómo desenvolverse a futuro. Y habida cuenta de la coyuntura que estamos viviendo, ese escenario, esas certezas provienen básicamente de la política económica, de la política pública, no provienen del sector privado, no provienen básicamente del presidente y los operadores políticos, pero aquí constatamos también que al menos en las últimas semanas no ha existido por parte del Ejecutivo pronunciamientos firmes, sólidos, contundentes, lo que apunta a un mayor nivel de incertidumbre. Entonces, ¿cuál es una radiografía actual de la economía? La radiografía actual de la economía es que hay muchísimas actividades económicas que están muy golpeadas porque no tienen capacidad de resistir una interrupción económica de varias semanas. Por ejemplo, el turismo es una actividad muy golpeada, la construcción es otra actividad muy golpeada en esta coyuntura, el comercio es otra actividad muy, muy golpeada en esta coyuntura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades que están más desarrolladas, que tienen mayores expectativas? Tienen que ver con alimentos, con la producción de alimentos, tienen que ver con medicinas, todo lo que tiene que ver con hospitales, clínicas, farmacias, etcétera. Este momento tienen una actividad económica a diferencia del resto del conjunto de actividades. ¿Qué va a pasar? Primero, no tenemos una idea clara de cuándo se va a terminar esta situación y mientras más semanas pasen, más hogares se van a ver afectados, más empresas se van a ver afectadas y el país no dispone de una estrategia de contingencia, de una estrategia de protección, de una estrategia que le permita construir escenarios de mediano y largo plazo. Entonces, sí, como se predice, finalmente la cuarentena se cierra en abril, vamos a tener los meses de marzo y abril de interrupción económica y eso va a significar una disminución en el Producto Interno Bruto Global de alrededor de un 2 a 3%. Si se proyecta al mes de mayo, el costo al Producto Interno Bruto puede ser alrededor del 5%, ¿no? Para que se tenga una idea, cuando tuvimos la crisis de 1999, la reducción del PIB fue del 7%. Entonces estamos frente a un escenario de reducción fuerte de todo lo que significa la economía. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se puede resolver esto, no? Se puede resolver a través de estrategias de reactivación económica, pero eso significa que varios actores van a tener que confluir a esa estrategia. En primer lugar, el sistema financiero. El sistema financiero tiene que revisar su estrategia de tasas de interés. Las tasas de interés, la segmentación de tasa de interés va desde el 8% hasta el 34%. 8% para el crédito corporativo y 34% para microfinanzas, ¿no? Y además de eso, el sistema financiero tiene altos costos de transacción. Sacar una cantidad X de un cajero cualquiera cuesta 50 centavos, que es un costo de transacción muy alto. Entonces, con esos costos de transacción y ese costo de la tasa de interés va a ser muy, muy difícil que el país pueda recuperarse económicamente en los meses que vienen. Segundo, tenemos un escenario electoral. O sea, el país va a entrar en un escenario electoral y en ese escenario electoral necesitamos que las personas, al menos que van a ser candidatos, los partidos políticos y demás, le den señales contundentes a
a todos los actores económicos y a los hogares y a las empresas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su estrategia de reactivación de la economía al mediano y a largo plazo? Pero empero de eso, hay un sector que tiene, si quiere, una base firme, que es el sector de industria de los bienes raíces. A diferencia de otros sectores, este es un sector que está muy enraizado en lo que los economistas denominamos el sector real de la economía. Es decir, los bienes inmuebles están ahí, los bienes inmuebles siempre acumulan plusvalía. Una vez que pase esto, es muy probable que este sector empiece a recuperarse. No le veo mayor problema para que se recupere. Ahora bien, ¿cuál es el reto del sector? El reto del sector tiene que ver con la capacidad económica que van a tener ciertos actores para poder endeudarse en la adquisición de casas, departamentos, terrenos, etcétera, ¿no? Habida cuenta de que hay una restricción económica, lo más probable es que empresas y hogares traten de compensar esta brecha ingreso-gasto para ponerse al día en todos sus pasivos, igualar activos y pasivos. Es decir, hogares que van a acumular 2, 3 meses de cuotas hipotecarias, o 2, 3 meses de cuotas del auto, o 2, 3 meses de pagos de, qué sé yo, por una iniciativa productiva que tenían ahí, para pagar los estudios, por el crédito educativo, lo que se quiera. Pero esos hogares van a tomar prioridades, al menos en estos primeros meses después de que se reintegre los hogares a la actividad económica, y va a ser una forma de tratar de ponerse al día. ¿Por qué? Porque no existe por parte del gobierno ni del sector financiero una voluntad de una moratoria, si se quiere. Es decir, poner entre paréntesis estos 3, 4 meses de moratoria, de tal manera que empezamos en mayo o en junio y desde ahí pagamos, y estos 3, 4 meses se prorratean para el resto del año. O sea, no existe ese tipo de iniciativas. La gente sabe que de aquí en junio, cuando le venga la factura de agua, luz, teléfono, arriendo, etcétera, le viene una factura realmente fuerte, realmente importante. Entonces, ¿qué van a hacer los hogares? Van a privilegiar ese tipo de gastos, ¿no? Lo que va a restringir aún más el mercado, la capacidad adquisitiva de los hogares. Tenemos por parte del gobierno también el hecho de que el precio del petróleo va a disminuir de una forma tan importante. Le resta capacidad y margen de acción al gobierno. El gobierno no tiene los recursos económicos como para llevar adelante una estrategia de compensación de gastos, si se quiere. Y de otra parte, para poder realizar cambios en la política económica se necesitan acuerdos en la Asamblea Nacional. Y el gobierno no tiene la posibilidad de conseguir esos acuerdos. Por ejemplo, se ha subido o bajar el IVA, etcétera. El gobierno no tiene ese tipo de acuerdos en la Asamblea Nacional que le permitan diseñar una estrategia de política económica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de aquí a diciembre? Vamos a tener un país en stand-by. Vamos a tener un país en stand-by sin un escenario claro de hacia dónde se va a dirigir la economía, y además con cambios fuertes en el sistema político, porque las certezas que teníamos en el sistema político, es decir, los partidos más fuertes, los candidatos más fuertes, simplemente en esta coyuntura ya no son los candidatos más fuertes, los partidos también dejan de ser los partidos más fuertes. En consecuencia, estamos entrando en un escenario de indefiniciones, en un escenario de incertidumbres, en un escenario de transiciones. Pero de todas las transiciones y las incertidumbres, la que más me preocupa a mí, la que me tiene, si se quiere, con mucha expectativa, es aquella que hace referencia a la balanza de pagos, básicamente porque la balanza de pagos implica la dolarización. Es decir, tenemos que, si se quiere, diseñar una política, el gobierno tiene que diseñar una política urgente de protección de la dolarización. Hay que proteger la dolarización, hay que cuidar la dolarización, y la dolarización se protege, se cuida con políticas muy concretas, muy específicas, que en este caso tienen que ver con la balanza de pagos. Yo sí creo que no es descabellado diseñar estrategias que impliquen una reactivación rápida,
con el esquema de dolarización o que impliquen una profundización de la crisis sin el esquema de dolarización. Es decir, estamos en la coyuntura en esos dos escenarios, ¿no? Obviamente todos apuntamos a un escenario de reactivación relativamente rápida, de recuperación del movimiento económico y que no se afecte el esquema de dolarización, pero no depende de la buena o mala voluntad de nosotros, depende mucho de la política económica que haga el gobierno. Pero, o sea, yo pienso que ustedes van a coincidir conmigo, ustedes pueden notar que el gobierno no tiene margen de maniobra, su capacidad de diseñar política económica está muy restringida y eso obviamente implica mayores niveles de incertidumbre, mayores niveles de pérdida de certezas al mediano plazo, ¿no? Entonces, yo creo que el país se va a recuperar finalmente, el país va a lograr recuperarse. Creo también que muchos de los conceptos que definieron la política económica se van a cambiar. Por ejemplo, el concepto de la austeridad fiscal. Creo que la sociedad en esta coyuntura ya no es muy proclive al concepto de la austeridad y al discurso de la austeridad fiscal, porque el golpe que hemos recibido como sociedad producto del desmantelamiento y debilitamiento del sistema de salud pública realmente es muy fuerte. Es decir, lo que está viviendo la sociedad ecuatoriana al constatar que la austeridad significó una ruptura de un acuerdo fundamental, sobre todo en salud y educación, pienso yo que la sociedad va a buscar expresiones de tipo político que tengan que ver más con el fortalecimiento del sector público. Es decir, después de que emerjamos de esta coyuntura, nosotros vamos a tener una percepción diferente con respecto a lo público. Vamos a ver a lo público más como una garantía que como una amenaza, conforme había sido el discurso hasta hace algunas semanas, ¿no? Lo otro que nosotros vamos a ver para ir terminando ya es el hecho de que el sector real está bien. O sea, está interrumpida la economía, pero la capacidad de exportación del país está bien, la capacidad del mercado interno del país está bien. Eso conduce a que si se producen los arreglos institucionales y los acuerdos políticos, el sector real de la economía, la capacidad productiva de la economía, la capacidad de consumo de la economía se puede recuperar. En otras palabras, para ir cerrando ya esta intervención, nosotros podemos comprender que el problema real del país está en sus marcos institucionales. Es decir, el petróleo está ahí, algún rato se va a recuperar el precio del petróleo, la capacidad de exportación del banano, el camarón, las flores, etcétera, está intacta, no se ha movido. La capacidad de generar soberanía alimentaria está absolutamente intacta. O sea, nosotros no dependemos de proveedores externos para la alimentación diaria del hogar. O sea, en eso tenemos una virtud con respecto a otros países, está intacta. Las industrias nacionales que producen bienes de consumo también están intactas en este momento, ¿no? Las carreteras, la infraestructura, etcétera, está intacta. Entonces, son los acuerdos institucionales los que producen bloqueos, producen incertidumbres. ¿Qué va a pasar a futuro? Esperemos que esos acuerdos institucionales, esperemos que esos actores políticos logren consensos mínimos y si se logran arreglar esos acuerdos institucionales y el gobierno tiene mayor margen de acción y logra definir un horizonte de reactivación económica, creo que el próximo año va a ser un año de recuperación económica, un año de crecimiento económico, un año donde incluso la gente apueste por comprarse una casa, un departamento, etcétera, pero sí va a haber una presión social, creo yo, por la disminución de las tasas de interés. Hasta ahí las coordenadas más o menos generales de lo que es la economía nacional, de lo que está pasando ahora. No he querido indicar los datos porque los datos que teníamos en la actual coyuntura cambian, se alteran de forma radical porque son circunstancias diferentes, son circunstancias que no las hemos vivido antes, ¿no? Es el mundo el que está viviendo estas circunstancias. Por eso he tratado de ir definiendo las líneas gruesas, ir definiendo los ejes estratégicos que van articulando la economía de aquí a diciembre y ustedes pueden apreciar cómo se están construyendo esas líneas gruesas, ¿no? De que el centro del problema de la economía ecuatoriana está más, fíjense ustedes, más en los entramados institucionales que en la estructura del sector real, la estructura económica del país. Bien, con eso entonces pasaríamos a las preguntas. Correcto, economista. El señor Pablo Ibarra dice, ¿la economía norteamericana afectará a la economía ecuatoriana?
Indudablemente que sí, pero nosotros vemos que en el caso de la economía norteamericana, el presidente Trump ha anunciado un paquete de 2 billones de dólares, es decir, un 2 seguido de 18 ceros, de 12 ceros, perdón, con respecto a la economía. Eso significa que hay una voluntad política para reactivar la economía de Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Significan hogares y empresas de Estados Unidos que consumen. Y al consumir demandan bienes en todo el mundo, pues, ¿no? Y al demandar bienes en todo el mundo, probablemente van a demandar bienes también de nuestro mercado, lo que significa una reactivación por parte de nuestro mercado. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y tenemos una balanza positiva con Estados Unidos. Es decir, a nosotros nos interesa que esa economía se recupere, porque si se recupera esa economía, su capacidad de compra implica mayor movimiento de la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, yo pienso que Estados Unidos se va a recuperar. Es muy probable por el paquete de ayuda que ha propuesto el presidente Trump. Perfecto. Tenemos una pregunta de la señorita Carolina Paredes. Dice, ¿cómo va a afectar la tasa de crédito en base a que ha incrementado los valores de riesgo de país casi hasta 7.000 puntos? Sí, eso solamente afecta en la emisión de bonos en los mercados financieros, nada más, ¿no? Recordemos que el país tiene varios mecanismos de endeudamiento. Primero está la deuda interna, que es lo que está haciendo en este momento el gobierno. Se está endeudando con el IES para poder pagar sueldos y salarios. El riesgo país no tiene nada que ver con la deuda que el gobierno contrate con el IES, o sea, no tiene nada que ver. Segundo, está la deuda con las multilaterales. Por ejemplo, con el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, etcétera. El riesgo país no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es decir, el BID presta independientemente de que tenga un riesgo país de cualquier dígito, si se quiere. Yeah. Exactamente, ¿no? Igual en el caso de los créditos bilaterales, si se llegan a acuerdos con Estados Unidos, se llega a acuerdo con Europa o se llega a acuerdo con China y se le dice, mira, préstame 1.000, 2.000, 3.000, para China, para Europa, para Estados Unidos, o sea, no le representa ningún problema la cantidad en la cual está el riesgo país. Solamente si se emiten bonos soberanos, ahí sí afecta el riesgo país. Y eso significa mayor tasa de interés, nada más. Significa que se paga una tasa de interés 10, 12, 13%, porque es un papel que implica riesgo. Pero en los mercados financieros internacionales, los países que tienen el riesgo país alto son más codiciados. ¿Por qué son más codiciados? Porque cuando un país que tiene un riesgo país relativamente alto emite papeles de la deuda, la rentabilidad de esos papeles es tan alta que la gente, los fondos de inversiones, los inversionistas se lanzan esos papeles. Correcto. Se lanzan porque en 5 años ellos pueden recuperar toda la inversión y a partir del 4º, 5º año, 6º ya empiezan a ganar, ¿no? Correcto. Y son papeles que se emiten a 10, a 15 años. Entonces, para los inversionistas que un país como Ecuador emita papeles, para ellos es un negocio redondo porque tenemos que pagar 10, 12%. Para nosotros, en cambio, representa un sacrificio muy fuerte porque tenemos que pagar por intereses en cantidades muy altas, ¿no? Correcto. Consuelo, tienes unas 2 preguntas, te llegaron al chat. Sí, así es. A ver, David Trujillo nos pregunta, ¿usted cree que bajen las tasas de interés para los créditos de consumo e hipotecarios? Bien, hay que indicar que la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera establece un promedio de tasas de interés de acuerdo a los segmentos reconocidos por la Superintendencia de Bancos y reconocidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para cada segmento de crédito hay una tasa de interés que fluctúa en alrededor del 8% para el segmento corporativo, del 24 al 34% para el sector de la microempresa. Hasta el momento nosotros vemos que la Junta no está imponiendo las tasas, la Junta solamente realiza el promedio. ¿Quién impone las tasas de interés? Básicamente los 3 bancos más grandes, ellos son los que ponen la tasa de interés. ¿Cuáles son esos bancos más grandes? Son el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil y el Produbanco. Esos son los bancos que ponen la tasa y sobre esa tasa se calcula el promedio. En el caso de crédito hipotecario hay un tercer actor, que no es el Estado, son los bancos privados, es el BIES.
El BIES ha demostrado una voluntad de ir bajando la tasa de interés para los créditos hipotecarios. Recordemos que antes de que ingrese el BIES, el mercado hipotecario se manejaba con tasas de interés de alrededor del 14 a 16% y plazos que iban de 12 a 15 años. Es la entrada del BIES la que baja la tasa de interés al 8% y extiende el periodo a 15 a 20 años. Pero en los últimos créditos del BIES, el BIES está bajando incluso al 6%, 6,9, 6,7%. Entonces depende muchísimo lo que haga el Consejo Directivo del IES, depende muchísimo a quién pongan en el Consejo Directivo del IES, porque si el Consejo Directivo del IES autoriza la reducción, por ejemplo, a un 5%, el BIES, que depende del Consejo Directivo del IES, inmediatamente para los nuevos créditos tiene que bajar la tasa de interés, ¿no? Esa es una tasa de interés administrada, a diferencia de las otras tasas de interés que tienen que ver con juegos de mercado. La tasa de interés hipotecaria en el país es administrada por la presencia de este jugador que es el BIES. Gracias. Listo. Tenemos otra pregunta. María Castilla nos dice, economista Dávalos, ¿usted recomienda al municipio de Quito que antes de hacer la transferencia de dominio de un inmueble se revise el valor real y así poder mover la economía? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos en el COTAD, por ejemplo, varias resoluciones que tienen que ver con los prediales, tienen que ver con transferencias de dominio, etcétera, etcétera. Y tenemos muchas distorsiones de mercado ahí. Tenemos distorsiones de mercado porque el COTAD establece que el impuesto predial se calcule sobre un tanto por mil. Al calcular el tanto por mil, el máximo porcentaje que se puede poner es el 0,5%, es decir, es 5 por mil. El 0,5% del avalúo hace que incluso muchas empresas, como por ejemplo empresas de alta gama, como los departamentos de Uribe Shuarco, por ejemplo, cuando venden al mercado los departamentos, hay una diferencia entre el precio de venta y el valor predial. Y esa diferencia está porque no hay cómo exceder más allá de los límites impuestos por el COTAD. Entonces, lo que necesitamos ahí es una reforma por parte de la Asamblea Nacional que permita establecer parámetros por quintiles de ingreso, por ejemplo, de tal manera que los quintiles más altos de ingreso tengan una contribución de predial diferente y, si es posible, subsidiada con respecto a los que subsidien a los quintiles de menores ingresos. Pero eso tiene que ver con la Asamblea. Esa es la estructura que tenemos ahora. Por eso el impuesto por predial en el Ecuador, en Quito, perdón, el año pasado fue de alrededor de 90 millones de dólares, 97 millones, ¿no? Pero la valoración comercial de todos los bienes inmuebles, terrenos, oficinas, casas del distrito metropolitano estaba en 130 mil millones de dólares. Es decir, o sea, hay una diferencia muy, pero muy grande entre 97 millones y 130 mil millones de dólares. Eso hace que el gobierno local tenga que buscar otras expectativas, tenga que buscar otros mecanismos para solventar ingresos, ¿no? Y construir obra que definitivamente después va a elevar la plusvalía de los bienes inmuebles en la ciudad, pues, ¿no? Por eso es que tiene que buscar endeudamientos, etcétera. Pero ahí necesitamos una reforma de la Asamblea Nacional con respecto a las leyes que rigen el impuesto predial y la transferencia de dominio. Gracias, economista. Tenemos otra pregunta. Patti Páez nos pregunta, economista, ¿usted considera que el dólar quedará muy afectado después de esta pandemia mundial? Sí, el dólar es una moneda refugio a nivel internacional. El dólar sigue siendo utilizado como una moneda refugio. La moneda que en este momento está siendo más vulnerada, si se quiere, no es el dólar, básicamente es el euro. Si vemos la cotización dólar-euro, el euro se ha devaluado y el dólar se ha apreciado. En esta coyuntura, ¿qué es lo que tenemos? Después del anuncio que ha hecho el presidente Trump de invertir más de 2 billones de dólares en la economía norteamericana, en la anotación norteamericana 2 trillones, nosotros vamos a tener que va a existir una recuperación de esa economía y se va a convertir otra vez el dólar en una fuente de refugio, en un valor refugio. Entonces, muchos actores a nivel mundial se van a refugiar otra vez en el dólar. Es decir, esta pandemia no va a cambiar las coordenadas de las monedas y de la hegemonía todavía norteamericana, sigue siendo el dólar. La otra economía que está despuntando, pero todavía no ha logrado imponer su moneda como refugio, es el renminbi chino, ¿no? El yuan chino. De hecho, los chinos están confiados en la
devaluación del dólar, ¿no? La devaluación de su moneda y la apreciación del dólar para poder fortalecer su capacidad de exportación. Pero definitivamente todos los indicios apuntan a un fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Tenemos una pregunta de Leopoldo Guzmán. Nos dice, el gobierno no tiene plata, no tenía que haber pagado la deuda, sabiendo que es una coyuntura que existe a nivel mundial. ¿Debería haber pagado o no debería haber pagado? No, definitivamente no, porque el problema está que no tiene liquidez, no tiene política monetaria, no puede acudir a su política monetaria para pagar sueldos y salarios. En este momento tenemos muchísimos sectores del sector público que no han cobrado su remuneración del mes de marzo porque el gobierno no tiene recursos para pagar. El gobierno está tratando de ver la forma como se endeuda con el IES para que a través de crédito interno tener la liquidez y pagar sueldos y salarios. Pero no solo eso. El gobierno tiene que comprar mascarillas, tiene que comprar reactivos, tiene que comprar respiradores, tiene que comprar ambulancias, tiene que comprar insumos médicos, etcétera, y tiene que proteger a la población y no tiene recursos para hacerlo. Por eso es que nosotros vemos constantemente quejas en los hospitales. De hecho, fíjense, el Andrade Marín está pidiendo a la alcaldía de Quito que le ayude para cubrir con algunos insumos que son fundamentales. En esa coyuntura, y habida cuenta que es una circunstancia absolutamente exógena y además totalmente universal, pagar una porción de la deuda no tenía sentido, realmente no tenía sentido. Economista, una preguntita. Este fondo de ayuda que se formaría a través de un crédito para el gobierno, ¿afectaría al crédito hipotecario, por ejemplo, dentro de los programas BIP que se tienen establecidos? El BIES, al ser un banco con un monto específico de dinero y dar ese dinero para el gobierno, ¿no afectaría a los créditos hipotecarios? No, no tiene nada que ver. Están por cuerdas separadas, si se quiere. Okay. El BIES tiene liquidez. Esa liquidez tiene que colocarla en el corto plazo. Los créditos hipotecarios son a largo plazo, son a 20 años, 25 años, etcétera, y dependiendo del mercado además. Y este momento es un mercado deprimido, o sea, la gente no está haciendo créditos para endeudarse ni en casas, ni en departamentos, ni mucho menos. Entonces el IES y el BIES tienen liquidez ahí, liquidez constante y sonante, que puede ser utilizada para créditos, para manejos de cartera, para inversiones no privativas, como se llama, pero este momento no lo puede hacer porque hay una interrupción de la economía. Al no poder hacer inversiones privativas, entonces, ¿qué pasa con el BIES? Entonces los pone en papeles. El gobierno le dice, ya, yo te doy papeles, te pago 4 o 5%, dame esa liquidez. El IES le da esa liquidez y con esa liquidez paga los salarios y después de un rato tiene que devolverle, pues el gobierno tiene que depositar sus porcentajes correspondientes a jubilaciones, al IBM, que es invalidez, vejez y muerte, es decir, todas las obligaciones que tiene con la seguridad social, ¿no? Tiene que depositar y el IES recupera su liquidez. Pero en este momento nadie está pidiendo créditos hipotecarios, nadie. Correcto. Entonces, pero el IES sigue teniendo liquidez ahí. Entonces el gobierno está en negociaciones. ¿Por qué? Porque no tiene liquidez. Okay. Porque de una manera, creo yo, y sí, responsable es la palabra, porque todo el mundo, incluso el Fondo Monetario, le habían dicho al Estado ecuatoriano y a muchos estados del mundo, no paguen la deuda, aguanten la deuda, pero lamentablemente el gobierno ecuatoriano pensó que pagando la deuda podía acceder a más recursos y podía bajar el riesgo país, pero no es así, pues, ¿no? Las cosas no son así, no se mueven de esa manera. Correcto. Consuelo, Listo. tal vez una última pregunta. No tenemos más preguntas en este momento. No sé, Juan, tú tal vez alguna que tengas en el chat. Ahí me parece, no tengo en este momentito. Ya, bueno. Estás. Listo, le agradecemos mucho por toda su colaboración por un lado y por estos criterios tan importantes que nos abre un poquito la mente de cómo nosotros como corredores de bienes raíces también interactuar con nuestros clientes. Perfecto, gracias por su Muchas gracias a participación, usted, economista. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, hemos de contar con su presencia. Muchas gracias. Perfecto, gracias, hasta luego. Bueno, la próxima semana vamos a seguir con nuestros webinar. Uno de los temas que estamos viendo en el chat y que ya lo habíamos conversado con Juan es el asunto de créditos hipotecarios, para lo cual nos va a acompañar el ingeniero Omar Díaz para darnos una pequeña charla sobre hasta el momento cómo está el asunto de los créditos en la banca privada y en el BIES.
Muchas gracias y estaremos avisándoles a través de los chats qué día es nuestra siguiente charla. Estimados colegas, si les gustó, denle like al video, suscríbanse en la caja roja y denle clic en la campanita, así te llegarán avisos y notificaciones. Estimados colegas, si les gustó, denle like al video, suscríbanse en la caja roja y denle clic en la campanita, así te llegarán avisos y notificaciones sobre novedades de nuestro canal. Comenta y comparte para que más personas puedan ver este contenido. Hasta pronto y será hasta la siguiente entrega.